Dímelo, Dani, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a hablar, Kiko, del mercadeo en los deportes. Empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 18 del Ex Deportiva Podcast. Aquí estamos los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera y su servidor Daniel Matos Meléndez. Hoy vamos a darle un poquito de seguimiento al tema de la semana pasada. Bueno, vamos a entrelazarlo, mejor dicho. La semana pasada hablamos de las redes sociales y los deportes. Paloma Corujo cumplió años de semana. Con la licenciada Paloma Corujo, la felicitamos por las redes sociales, pero hoy reiteramos esas felicitaciones y le agradecemos que siempre esté disponible a venir a hablar de deportes con nosotros un ratito. Ya la traeremos próximamente de nuevo, ya es parte de la familia, así que estén pendientes. Por otro lado, pues hoy vamos a hablar del mercadeo en los deportes. Eso se entrelaza perfectamente con el tema de la semana pasada de las redes sociales. Vamos a hablar un poquito de lo que es el ambush marketing, el mercadeo de emboscada, pudiera ser en la traducción. Un poquito de lo que conlleva. Vamos a hablar de la regla 40 del Comité Olímpico Internacional. Y después vamos a finalizar con dos casitos interesantes que tienen que ver con el mercadeo y los auspicios deportivos. Así que, ¿cómo empezamos? Oye, yo creo que ahí, con ese resumen que tú diste, podemos poner sobre la mesa que vamos a hablar sobre el mercadeo en el profesionalismo, en el mundo amateur, y después vamos a llevarlo a terminar con el NCAA. Cubrimos los tres temas principales que nosotros solemos tocar. Y yo creo que lo más importante es, especialmente en esta época del año, donde ahora mismo que está el televisor prendido, hay pelota, playoff, hay baloncesto, ya empezó college football, Empezó NFL, por ahí viene college basketball. Y no, ya hay fútbol en Europa. O sea, estamos viendo un momento extraño también de que todos los deportes están ocurriendo al mismo tiempo. Y lo que uno puede ver es como el deporte, especialmente para el fanático a través del equipo al que la apoya, es como apela a los sentimientos. Y eso mismo que apela a los sentimientos es lo que trata de hacer una marca. Utilizan a través de su producto, tratan de crear una conexión, una relación, un engagement con clientes existentes y posibles clientes para que escojan su producto sobre todos los que hay disponibles. Y hace tiempo no lo hacemos. Yo creo que, aunque el expertise, por lo menos mío, no es el mercadeo, siempre lo he encontrado muy interesante. Siempre me ha entretenido ver las diferentes estrategias e innovaciones que siguen haciendo tanto las marcas grandes como las pequeñas, que no necesariamente tienen el presupuesto y se van de tú a tú de vez en cuando, tratando de posicionarse. ¿Cómo empezó esto del mercadeo deportivo? Podemos llevarlo tan atrás a los 1870, donde aquel entonces, algo que hoy día no se pudiese hacer, o ningún atleta, ni equipo, ni liga se atrevería a hacerlo, era la promoción del deporte a través de cajetillas de cigarrillos, tratando de apelar a la clientela. Las cajetillas de cigarrillos empezaron a poner cartas de peloteros y de otros deportes, como un incentivo para que la gente pues lo coleccionara, y tratara o se asimilara con esa marca específica de cigarrillos y así lo compraran. Eso eventualmente cambia un poco, y empiezan a utilizarlo con los chicles. Y para que ustedes vean cómo es que va cambiando y va innovando y va diferenciándose, en los 1870 eran cigarrillos. Los cigarrillos estuvieron presentes, si mal no recuerdo, grandemente en NASCAR, y quiero pensar que Fórmula 1, aunque no estoy seguro, y
una de las fotos más icónicas de Michael Que Jordan. Marlboro era un auspiciador bien grande. Creo que era de Dale Earnhardt, creo que Sí. era el padre. Lo que iba a decir, una de las fotos más icónicas de Jordan, que es en el juego de estrella, en el Slam Dunk Contest, que creo que fue en Chicago ese año, el año que ganó, cuando tú ves el backdrop o donde ponen el score, lo que hay es un anuncio gigantesco de Winston. Hoy día eso no se pudiese hacer, y así vamos a ir viendo como a través de la historia algo que es innovador, algo que se permite, no necesariamente es lo que eventualmente se va a poder seguir haciendo. Eso es parte de lo interesante, que siempre están buscando qué se puede, cómo se puede y cuál es la meta. Al revés ha pasado recientemente que vemos que han permitido compañías de sports betting, de apuestas, que ahora pueden ser auspiciadores de diferentes deportes. Por ejemplo, creo que en Europa Paddy, la compañía Paddy auspicia ya clubes de soccer, clubes de fútbol. No, de hecho en Europa es bien común eso, desde hace tiempo los equipos y las ligas utilicen operadores o casas de apuestas con acuerdos de auspicio. Ahora que cambió la normativa en Estados Unidos a nivel federal y que los estados están tomando riendas del asunto en cuanto a reglamentar las apuestas deportivas, es posible que veamos hacia el futuro este tipo de acuerdos con las ligas profesionales de Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico pudiera también darse en base a la reglamentación que se está construyendo en el tema. Eso es tema obligatorio en las próximas semanas. Puede como no puede que estemos al tanto de todo lo que está pasando, así que en su día estaremos dialogando sobre este tema. Algo interesante que quiero hacer énfasis en algo que no se puede y se puede para que lo puedan entender. No sé si fue ayer o antes de ayer, una de esas black holes que uno se mete en Twitter. terminé viendo una foto de la Serie Mundial en los 1950, y en el backdrop, en los outfields, había bien grande escrito en una pared negra en blanco, decía "No betting allowed". En aquel entonces era bien común que los fanáticos entre ellos hicieran apuestas, y se hacía un esfuerzo en aquel entonces para prohibirlo. Hoy día, cada vez que uno prende el televisor, el auspiciador principal es, como dijo Dani, DraftKings, FanDuel, ahora está Barstool. Digo que hay su controversia sobre si eso constituye exactamente una apuesta deportiva, pero me imagino que podremos después entrar en esos más detalles en su día. Porque por esto nos podemos ir por otro blanco y después no hablamos nada del mercado deportivo. Pues vamos a seguir en esta breve historia. Yo creo que después de los 1870, una época bastante importante sería los 1930. Los 1930 pasan diferentes cosas. En aquel entonces es cuando se da el primer juego de béisbol por televisión. Todo un esfuerzo para poner a Baby Ruth en televisión, que en aquel entonces él hacía más dinero que el presidente de los Estados Unidos. Hoy día eso es algo normal. Creo que fue el primer atleta que se ganó un salario de 6 figuras de $100,000 profesionalmente. Y recuerdo una entrevista que yo vi una vez que le dice, bueno, pero ¿qué tú te sientes? Y dice, pues yo estoy teniendo un mejor año que el presidente. Así que, y ahí pues obviamente crece su marca. Y tiene diferentes auspicios. En los 1930, como nosotros hablamos una vez, creo que fue en el tercer episodio, Jesse Owens va a las Olimpiadas. En aquel entonces Adidas, que vamos a ver como las Olimpiadas es un tema recurrente en este episodio, y la importancia que tienen y cómo ellos protegen su identidad. En este caso no era nada ilegal, pero Adidas se convierte en la primera marca que le da a un atleta productos para que ellos lo promocionen mientras lo utilizan. De igual manera, en los 1930 es cuando nace... ahí nació el primer influencer, podríamos decir, deportista. podríamos ponerlo así, no sé si Jesse Owens se quiere clasificar como influencer. Pero podemos decir que ese es el nacimiento, sí. Porque eso es lo que se hace hoy en día en las redes sociales, tanto en los deportes como fuera, el product placement con los influencers y esos micromercadeo, que no necesariamente busca un influencer con un montón de followers, sino que busca un influencer que llegue al target que tú quieres llegar.
sea, como tú. Síganos. Igual manera, en los 1930 se ve algo que, otro aspecto que se ve al día de hoy, que es que nace Wheaties, que es la compañía de cornflakes, creo que se llamaba Golden Mills. Que anunciaron que va a salir LeBron ahora en la próxima caja. Así, en el 1934, el primer atleta es Lou Gehrig. So, ahí podemos ver como el centro del deporte, acá entonces era el béisbol y eran los Yankees. The Breakfast of Champions. ¿Qué? Ese era el eslogan. Que como veremos, si uno ve la caja de Wheaties, esto no necesariamente es del tema, pero salen los atletas, pero no salen en los uniformes. Correcto. Porque no tienen los naming rights sobre las ligas y las marcas, lo tienen promociones y mercadeos con el atleta como figura, como marca ellos, que es algo que siempre han dicho. Lo que acabo de mencionar de que LeBron James hizo salir ahora en representación de la escuela que él lanzó. No sale como representante del equipo de los Lakers, no sale como jugador de baloncesto, sale como representante de la escuela I Promise, que fue la que esperamos Y como hablamos hace 2 semanas o 3 semanas ya, los derechos de imagen, vemos como las ligas también tienen con los derechos de imagen, derechos de auspicio, tienen sus acuerdos con los jugadores para que no cada cual tiene su exclusividad de uso ¿verdad? Y entonces eso también pues afecta cómo ellos pueden llevar a cabo su propio mercadeo. Ahora que hablaste de los derechos de imagen, yo creo que Kiko va para los 50 y los 50 es que más o menos se desarrolla esta idea de derechos de imagen. Hay un caso bien famoso que usamos en propiedad intelectual, que es el de Harlan Labs contra Dobbs, que es el de las cartas de béisbol, donde se reconoce por primera vez el derecho de imagen de los atletas, y yo creo que ahí puedes hablar un poquito de lo que es el mercadeo. Bueno, en los 1950 es cuando se incorpora de manera grande la televisión. Y además de la televisión es cuando nace Sport Illustrated. So, estamos viendo como, por eso en gran parte que pasa el caso de que habla Gilberto, que ya la figura del atleta tiene su propio valor. Y las marcas entienden que pueden utilizar al atleta fuera del terreno de juego. Además de eso... Y que es una inversión que les va a rendir frutos para la marca, porque entienden la inversión que es el mercadeo del atleta como producto. Sí, y por último, en los 1950 nace el primer naming rights, que una compañía, en este caso era Busch, Anheuser-Busch, la cervecera de Budweiser, Bud Light, entonces no creo que haya Bud Light, era Busch o Budweiser, paga los derechos para que el estadio de los Cardenales se llame de esa manera. Se llama Busch Park. Exacto, y ya Busch Park, y después eventualmente cambió a Busch Stadium. A partir de eso, pues ya uno ve, son bien pocos los estadios que no tienen los nombres, y si uno ve, son los estadios históricos. Está Yankee Stadium, está Fenway Park, está Wrigley Field, Dodger Stadium, y son de pelota porque llevan de los años de antaño, pero en baloncesto no me viene ninguno a la mente. No, de hecho en baloncesto bueno, el Madison Square Garden, pero el Madison Square Garden hoy día es un owner, pero en aquel entonces no era un owner group, era como se llamaba. El grupo que lo compró lo nombró a partir del nombre de ellos. Ellos se llaman Madison Square Garden Entertainment, algo así. Madison Square Group creo que es. Pero los demás usan promociones, Staples Center. Sí, American Airlines tiene como 18. Que, by the way, esto sale y en las Olimpiadas entonces establecen una regla de ellos que es el Clean Stadium Rule, que básicamente lo que dice es que cuando las Olimpiadas se dan en un estadio, el estadio no puede tener referencia a ningún nombre. El estadio es un estadio básicamente blanco. O sea, cuando lo hacen en Los Ángeles, no es el Staples Center donde se hace en el estadio de Los Ángeles. Cuando se hizo en Londres, no se hizo en el... se me olvidó el nombre del estadio. ¿Cómo? O2. Ajá, en el O2 Arena, no se hace en el O2 Arena, se hace en el estadio de Londres. Eso es una regla importante de la partida. Y eso en cuanto al naming que ellos utilizan para promover en las Olimpiadas para promocionar. Eso tiene que estar incorporado en el contrato. Porque yo te apuesto que si las Olimpiadas van a LA, el shot que va a querer Staples es cada vez que
tomen un Se tapa. aerial shot Se de... tapa. Se tienen que tapar los nombres. Eso es parte de cuando hacen la subasta. Que le dan el naming, le dan el derecho a los estados, a los países o a los estados. Parte del acuerdo es que los estados no sé qué se van a usar son básicamente blank slates, son clean states. Bueno, sí, pero eso es un acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional y el país sede. Pero El país. hay un acuerdo y que por lo cual se pone el Staples Center arriba en el techo, el más que... ¿Cómo que- se afecta ese acuerdo? ¿Cómo se podría afectar ese acuerdo? Yo tengo que pensar que hay una Supongo cláusula. tienen que haber cláusulas o tiene que haber cláusulas o el país tiene que acordar con ellos, con el estadio o con los auspiciadores para que no sea, porque las reglas del Comité Olímpico Internacional no permiten que el estadio tenga un nombre. No hay forma de que se lleve a cabo un evento ahí. Y si fuera un nombre que no fuera de una compañía auspiciadora, fuera como yo, Yankee Stadium, también se tendría que llamar el estadio de New York. Bueno, pero es que hoy día los Yankees es una marca. Sí, ya no. Yankee es una marca. Pero Fenway, que no Fenway. Fenway Group, sí, volvemos, es lo mismo. Supongo que en ese sentido sí. Pero anyway, cualquier nombre, La aunque regla no es- fuera. La regla es que tienen que ser clean stadiums, básicamente. Entiendo. Interesante. Y más interesante es, en los 1960, yo sí que no tenía idea de esto hasta que lo fui leyendo, se convierte el primer atleta en recibir $1 millón en auspicio y es en Adivinen el deporte. de bowling. Fíjate, a mí, Don Carter, yo a no mí, tenía a mí idea. el chamaquito me vacilaban porque yo iba a jugar bowling en una liga. Para que ustedes vean que si me hubiese quedado ahí, sabe Dios si hubiese sido millonario. Puerto Rico tiene un tremendo equipo de bowling, no fue relajado, o sea, están bien rankeados. En verdad no estaba tan duro, pero. No, pero como van cambiando los tiempos. Y en los 1960 es que nace una pequeña compañía llamada Blue Ribbon. Ujú. El que no se ha leído el libro de Shoe Dog, se lo recomiendo. Y al que se lo presté, que me lo devuelva, que lo tengo que prestar a mi hermano. No estoy mirando a nadie aquí. Estamos en Yo- proceso. Yo lo devolví, que quede claro. Estamos Voy a- en proceso, El- estamos en proceso. Blue Ribbon es lo que se termina convirtiendo en Nike. Y como vamos a ver ya mismo en 2 o 3 décadas, se convierten en los expertos en perfeccionar lo que es el ambush marketing, que fue lo que Dani mencionó en los 70 y en los 80, hablando un poco de todo lo que dijimos de los naming rights y de utilizar las corporaciones en las Olimpiadas en el 76, De Canadá. que fueron en Montreal, se perdió mucho dinero. Cuando llegan a LA en el 84, se hizo un profit de más de 200 millones a través de vendiendo corporate sponsorships. Y en ese tiempo la audiencia eran como 2.5 billones. Así que ya para ¿cuándo fue eso? 84 fue Los Ángeles. 84 fue Los Ángeles. Ya la globalización de las Olimpiadas, o sea, que le llegaba a todo el mundo, era más directa. Ya desde allá podemos ver ese efecto. Sí, porque ya había televisión en todas partes del mundo, que todo el mundo pues, sintonizaba. Y si seguimos en las Olimpiadas, el 92 y 96 es cuando de los actos más icónicos de ambush marketing, que ya mismo hablaremos de eso, está Michael Jordan, que lo hemos mencionado, cuando se tapa el logo de Reebok por razones obvias con la bandera, y en 1996 Michael Johnson, que Nike le da unas zapatillas doradas que terminan en la portada de Time Magazine, digo, además de haber ganado oro utilizándola, pero cuando llega a Time Magazine, lo que sale en la portada no es el uniforme con ninguna otra marca, es él con las medallas. Pues vamos a aprovechar que ya estamos dando ejemplos concretos para que la gente no se nos pierda, que es el ambush marketing. El ambush marketing en Arroyo Habichuela es cuando una compañía o una marca hace algún tipo de estrategia para infiltrarse en un evento y poder mercadear sin haber pagado por esos derechos. Cada evento pues grande tiene, o como hacen dinero estos eventos, como pueden sostenerse,
es a través de acuerdos promocionales con las marcas. Pues el ambush marketing es el que trata el wedding crasher, el que no es invitado, pero llega a la boda y se bebe todo. Yo creo que vamos a dar 2 o 3 ejemplos para que la gente entienda lo que es, porque es más fácil visualizarlo que simplemente decirlo. Yo creo que el primer ejemplo que me viene a la mente, y no es uno que se haya mencionado hasta ahora, es el ejemplo de Pelé en el World Cup, en la Copa Mundial de 1970, que era, creo que auspiciada, si no me equivoco, por Adidas. Puma le paga a Pelé, no me acuerdo si eran $100,000 o algo, para que vaya al medio del campo antes de empezar el juego y se amarre los tenis. Básicamente las cámaras enfocan en este momento, las tenis Puma salen en la televisión y Puma se convierte en básicamente el zapato de los futbolistas. Bueno, en el 1996, si nos queremos mantener en zapatos, cuando el Dream Team obviamente tenía toda la figura, los zapatos que le hacen son conocidos como los de Scottie Pippen, el Dream Team era Reebok, como dijimos, igual que en el 92. En el 96 viene Nike y promocionando el Nike Air, ponen las tenis y de la manera más gigantesca ponen Air. So, en todas las fotos que toman de Scottie Pippen, lo que se lee no es Reebok, es Air. Y si lees el libro Chudo, vas a ver que el propósito principal de poner la marca tan grande en el lado, que él lo menciona, es básicamente ambush marketing. Claro. En eventos donde nos estemos auspiciando, que se vea la marca. En uno un poco más reciente, en el 2012, era cuando estaba, 2012 o 2016, ahora no recuerdo, creo que fue 2012, fue que se pusieron de moda, 2012, cuando recuerdo que me compré uno, los Beats by Dre. Los Beats, ellos cogen y se lo envían a todos los atletas, de todos atletas de todas partes del mundo, de diferentes equipos, para que lo utilizaran cuando entran a sus competencias. El más grande era Michael Phelps. So, cada vez que entraba Michael Phelps entraba con unos Beats by Dre, y eso pues subió a la venta. Y por ejemplo, el NBA que hacen el túnel para entrar, si Beats no es un auspiciador oficial del NBA y él llega con los Beats, ahí está haciendo ambush marketing. Bueno, el mejor ejemplo, olvídate de todo esto, nos podemos ir a la burbuja los otros días, ahora yo pensando en esto, cuando le toman la foto a J.R. Smith hace 2 días, o ayer, entrando a la cancha, tenía en la t-shirt la marca de la compañía de cannabis de Al Harrington, creo que era. Eso es que cómo una marca de marihuana puede ser promocionado a nivel nacional, pues llega atrás de la ambush marketing. Gilberto, ¿y qué tipo de problemas le podría traer esto a un jugador? Por ejemplo, si la NBA quisiera darle problemas al jugador, ¿qué le pudiera suceder? Bueno, no pasa mucho porque en NBA se llegan a acuerdos bien fácilmente con estas marcas, pero pasó hace unos años con Supreme. Creo que era Kelly Oubre, estaba usando un sleeve, una manga que era de Supreme, y básicamente le dijeron o te la quitas o eres sancionado. Bueno, un buen ejemplo, hablando de Supreme, son, especialmente en el baloncesto, atletas que se tatúan las marcas de diferentes marcas que no son auspiciadores. Supreme, J.R. Smith tiene que taparse un tatuaje en la pierna de Supreme. Lonzo Ball tenía el logo de Big Brother Brand, tiene que tapárselo. So, las ligas buscan, pero lo que pasa es que eso es algo que es repetitivo. So, tú puedes prepararte. Lo maravilloso o lo divertido del ambush marketing es que nadie sabe qué está pasando hasta que pasa. Tú no te puedes preparar, porque después que le tomaste el footage a Pelé, ya se hizo el dinero, ya cogieron la foto, ya tienen la publicidad. Sí, ya lo vieron millones de personas y eso, una vez lo ves, ya ahí sí llega hasta el efecto que quería. Además de que el impacto de un jugador así, como tú dijiste, de repente sean los tenis predilectos para todos los futbolistas. Sí, entonces... Igual que lo fueron las Jordan. Lo que sí es que hay un uso legal una práctica legal y una práctica ilegal del ambush marketing. La práctica ilegal sería cuando en tu promoción, en tu mercadeo, te apropias de imágenes, de
de logos, de slogans que no te pertenecen y pertenecen a alguien, y by default te asocian con esa marca. Es cuando uno tiene que tener cuidado. Otro ejemplo de ilegalidad también es que las Olimpiadas tienen un área específica fuera de los estadios donde tú no puedes mercadear algo que no sea auspiciado particularmente por los auspiciadores de la Olimpiada. En este caso no te puedo decir cuál es el área, porque eso ha cambiado a través de los años, pero no sé cuántas millas, por lo que son 50 millas. En esas 50 millas tú no puedes promocionar nada que no sea, si es Nike el auspiciador, que no sea Nike. Si tú auspicias dentro de las 50 millas es ilegal, y eso se considera ambush marketing ilegal. Fuera de esas 50 millas, Sí, pero en las 51, en el 1996, en las Olimpiadas, frente al Parque Olímpico, vino Nike y hizo un Nike Down, creo que fue, el Nike Park, que era gigantesco. Y eso pues son maneras de... Porque lo que pasa es que tú siempre estás buscando en el ambush marketing la manera de buscar ese loophole, de buscar ese gray area, que es lo que en las Olimpiadas se ha hecho. En las Olimpiadas, para cada cuatrenio se escogen básicamente cuáles son las palabras que son ilegales, cuál es el uso conjunto de palabras ilegales. Especialmente el United States Olympic Committee tiene mucha protección a través de las leyes de trademark. Un ejemplo, pues tú no puedes utilizar Río 2016, no puedes usar la palabra Río o 2016 con oro, plata y bronce. Hay maneras de utilizarlo. Hablando de eso, y eso es un tema de otro momento, pero la protección de marcas en el Comité Olímpico es excesiva. O sea, ellos protegen la marca, el font, los colores, los números, todo lo que se utiliza. Por ejemplo, ahora en Tokio 2020 tenía protección de marca, se movió a Tokio 2021. Tuvieron un problema para todas esas marcas poderlas traspasar a 2021 porque lo que protegieron fue Tokio 2020. Y eso tendría que hacerlo, esa protección, como es algo, o sea, un comité internacional. Ellos tienen que buscar esa protección primero en los países donde se van a dar los eventos olímpicos. O como esa, ¿verdad? Breve, puede ser que este no es el tema, pero como esa protección a nivel internacional puede ejercerse o puede cubrirse, o tienen que ir al país que van a, por ejemplo, ahora a Japón, pues tienen que registrar las marcas en Japón para estar protegidas en las Olimpiadas. ¿Cómo funcionaría en arroz y habichuela? Eso funciona a través de básicamente un acuerdo internacional que protege la marca del Comité Olímpico. Como el Comité Olímpico, al ser una organización internacional que regula los juegos internacionales, pues hay un acuerdo que básicamente a través de los países que participan se protege la marca. Y sus comités olímpicos nacionales. Y si seguimos en el tema de las Olimpiadas, que creo que va a ser un tema recurrente, yo creo que debemos entrar en lo que es la regla 40, que es lo que protege todo eso en esencia. Sí, la regla 40 hace, yo diría que hasta el año pasado, quizás verano del año pasado. De hecho, hasta hace un año exacto, ¿qué día es hoy? Hoy es 7, el 8 de octubre del 2019, hasta ahí fue que el cambio. Ellos anunciaron en verano y como dice Dani, el 8 de octubre hicieron el cambio. Hasta el año pasado, los comités olímpicos no permitía que los atletas estuviesen auspiciados o que se emitieran anuncios de que estaban auspiciados por otras marcas. Voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Si tú eres un atleta y estás auspiciado por Nike, pero Nike no es un auspiciador específico de las Olimpiadas, un auspiciador oficial de las Olimpiadas, Nike no podía empezar a poner anuncios de que te auspiciaba en las redes sociales o en la televisión porque era ilegal. El 8 de octubre del año pasado entró en vigor la nueva reglamentación, que básicamente lo que hizo fue cambiar el orden de las palabras en la reglamentación, y al cambiar el orden de las palabras cambió el sentido completo de la oración, y ahora dice que mientras el comité ejecutivo establezca una regla y se sigan esas guías, tú puedes sí ser auspiciado por otras marcas. Sí, básicamente ellos tienen que pedir permiso antes de poder usar cualquier marca. Y tienen que pasar por un proceso a través de sus comités olímpicos nacionales. O sea, los que están obligados a velar porque se cumpla la regla 40 son los comités olímpicos nacionales. Y entonces cada uno pues va creando sus propias reglas internas para no incumplir con eso. Antes de este cambio, básicamente, si tú eres un atleta, tu marca podía felicitarte por las redes sociales, podía decir felicidades a tal persona que ganó.
pero no podía decir, esta persona es auspiciada por Nike, no podía ponerte un anuncio de Nike, por seguir con el ejemplo de Nike, no podía ponerte un anuncio de Nike, no podía felicitarte poniendo con los productos y ponerte a anunciar que estás auspiciando tal o cual producto. Ahora, y depende del país y del Comité Olímpico Nacional. Perdón, que de hecho esas prohibiciones son las que llevan a hacer los ambush marketing. Correcto. Estas prohibiciones hacen que, pues, si yo no puedo promocionarme dentro del evento, voy a promocionarme alrededor del evento o buscar la forma de entrar al evento de alguna forma. Que, como ahorita dijimos, Nike es el experto en esto porque su modelo completo de mercadeo nació del ambush marketing. Si leen el libro, se lo seguimos recomendando, ven toda la historia de cómo se creó la marca y cómo fue que penetraron el mercado, que básicamente era dominado por Adidas. Y ASICS. Y al hacer el cambio en el Comité Olímpico, la regla 40, ahora cada Comité Olímpico va a decidir cómo es que se van a permitir estos anuncios o estos auspicios. El Comité Olímpico de Estados Unidos, por ejemplo, la reglamentación que tiene permite es bastante flexible en el sentido de que ahora puede básicamente cualquier compañía auspiciarte, pero hay unos requisitos, tienes que registrarlo online, tienes que decirle al Comité Olímpico quiénes son los que te van a estar auspiciando, y creo que tienes un máximo de 7 anuncios que pueden poner a nombre, o sea, con tu nombre, esa marca durante todas las Olimpiadas. Sí, de hecho también el Comité Olímpico Internacional le brinda unos ejemplos de qué cosas pueden y no cómo pueden promocionar la marca. O sea que hasta las palabras exactas que ellos van a decir en agradecimiento, por ejemplo, una marca, pues no puedes decir, pues gracias a X marca yo gané la carrera. Eso no lo puedes decir. Pero puedes decir gracias a esta marca. Y la marca puede felicitar al atleta. Pero igual la marca no puede venir y decir, si el atleta gana, hay 30% de descuento en toda la mercancía del atleta. Eso también está prohibido. Entonces se le envía a los comités olímpicos nacionales toda esa información para que ellos entonces digan, ok, esto se puede, esto no. E instruyan a los atletas, a los coaches, trainers, oficiales, a todos los que se puedan beneficiar de este tipo de mercadeo. Y claro, no pueden confligir con los auspiciadores principales de las Olimpiadas, que ya de por sí tienen unas exclusividades desde hace muchos años. Por ejemplo, Coca-Cola. Esto, pues básicamente yo creo que va a llevar a que el ambush marketing va a ser mucho más creativo. Claro. Va a seguir habiendo ambush marketing. Esto es algo que no va a parar de estar. Eso es la forma más probablemente costo efectiva de penetrar un mercado que no está permitido penetrar. Piensa nada más cuánto valen los derechos, cuánto tiene que pagar Visa por ser la tarjeta oficial. Siempre se pelean el reloj oficial, a veces Seiko, Timex, Cure, siempre está involucrado en eso. Eso conlleva un costo monumental, y que venga otro velando guira, ningún boricua. Así es que pasa, y así va a seguir pasando, y por eso es que se han hecho estos cambios. Yo no sé si queda algo que mencionar de la regla 40, yo creo que básicamente lo hemos descrito bastante bien. Creo que ahora veremos los efectos cuando se den las Olimpiadas. Vamos a ver entonces cómo se manifiesta, si los atletas siguen las reglas que se están dando, si los comités olímpicos nacionales lo van a estar enforcing como se supone. Oye, esto del coronavirus les dio un break básicamente a todo el mundo a prepararse bien estas reglas, y encima de eso quizás no haya fanáticos de las Olimpiadas, no sabemos si va a haber o no, pero quizás no haya, así que el mercadeo en televisión y el mercadeo creativo va a ser algo bastante importante, va a ser algo sumamente importante. Ahora me acuerdo, yo creo que a los que están escuchando, para que vean un excelente ejemplo, en las Olimpiadas del 2012 ya estaba bien establecido las palabras que tú podías usar, lo que tú no podías usar, y con todo y eso, volvemos, Nike hizo un anuncio, se llama Find Your Greatness, creo que era que se llamaba el anuncio, lo pueden poner en YouTube y así debe salir, y lo que hacen es, en vez de mercadear al atleta mundial, al atleta de olímpico, lo que tratan es de resaltar el atleta que hay en todos nosotros, que dicen que si tú estás vivo, tú eres un atleta, creo que es uno de los slogans de Nike. Cómo ellos llevan un mensaje a nivel olímpico, que uno es un atleta, que uno puede ser calibre mundial,
sin en ningún momento mencionar olimpiadas, países, atletas, simplemente utilizando al Juan del Pueblo como ejemplo. Oye, y ahora que diste eso y volvemos al tema de la protección de marcas, solamente para que tengan eso claro, cuando el Comité Olímpico Internacional protege la marca, protege los anillos, protege la palabra olimpiada, protege la palabra Olimpia, protege todo lo que tiene que ver. Si tú usas los anillos en un anuncio tuyo por decir, yo, qué sé yo, pues ver las olimpiadas, usando mi producto, lo que sea, ya estás violando la marca. Y se han visto casos de Do not try this at home porque son bien celosos con su marca. Y se han visto casos y creo que, si no me equivoco, una compañía de comida bien pequeña en un estado de Estados Unidos la demandaron y perdió porque ha usado nada más que los anillos. Así que tengan mucho cuidado con esto del uso de anillos, el uso de la marca olímpica, porque es algo que son bien celosos y lo protegen mucho. Mencionamos ahora lo del COVID y yo creo que debemos brincar. Yo creo que el paso lógico es seguir con los casitos más recientes que tenemos. En los primeros episodios hablamos del efecto que puede tener el COVID en los contratos en el deporte. Uno de los contratos más importantes en el deporte es el contrato del mercadeo deportivo, porque como acabamos de ver gracias a Kiko con la historia que nos dio, gran parte del ingreso en el deporte viene del mercadeo. Una de las cosas que ha pasado con el COVID es que los contratos deportivos se han visto afectados, sean de los atletas, sea el de los estadios, o sea el de las marcas. Hay dos casos, yo diría que dos casos principales en Estados Unidos que han resultado a causa de esta situación del COVID y a causa de las cláusulas de fuerza mayor que protegen una de las partes de tener que cumplir con sus obligaciones contractuales. Sí, el primer casito, yo creo que el más interesante es UCLA contra Under Armour. En este caso, UCLA está demandando a Under Armour porque Under Armour, bajo la cláusula de fuerza mayor, quiere resolver el contrato. Hay que aclarar algo, que es que UCLA y Under Armour firmaron el contrato más grande históricamente colegial. En el 2016 firmaron un contrato de 10 años, 85.6 millones. Así que las obligaciones claramente son de mucho dinero. Algo interesante de eso, yo creo que va más a la marca, va más a Under Armour. Under Armour es básicamente el little engine that could. Está un poco struggling ahora mismo económicamente, pero es quien le ha podido dar el frente a Nike y Adidas. De hecho, eso es parte de los argumentos. Por eso sí, pero quiero darte un trasfondo, porque ellos cogen y tú ves, y en cada deporte ellos tienen un excelente atleta que promociona la marca. Béisbol tienen varios, pero la cara es Bryce Harper. Baloncesto tienen a Kerry. Ellos habían tratado con Brandon Jennings hace 2010, pero eso fue horrible. En el fútbol tienen a Tom Brady. En el golf tienen a alguien también. En el golf tienen a alguien grande. Sí. No recuerdo ahora quién es. Sí, pero en todos los deportes tienen a alguien grande. Tienes razón. Han llegado a meterse en el mercado. Sí, y lo han hecho a fuerza de billetes. Tienen a D-Rock. Tienen a D-Rock. ¿Quién es el de golf? No me acuerdo. Entonces, el próximo paso que ellos entendieron fue entrar a las universidades. Obviamente, el flagship school de ellos es la Universidad de Maryland, porque Kevin Plank, que es el fundador, es de allí. Poco a poco fueron extendiendo y tratando de entrar a universidades más grandes. Empezaron, está Northwestern, Texas Tech, Georgia Tech, dieron el brinco y se metieron con Notre Dame. Y dieron un brinco aún más grande con UCLA, buscando que posicionarse en diferentes partes de Estados Unidos, tratando de coger todas las regiones y buscando universidades que trascienden esa región. La Universidad de UCLA, Notre Dame, son universidades de calibre mundial. UCLA históricamente es de alto calibre en todos los deportes. Recientemente en los deportes, en los marquee sports, básicamente baloncesto y fútbol, ha estado un poquito por debajo de lo histórico. Y aunque sus atletas en muchos otros deportes están sobresaliendo, los atletas en baloncesto y en fútbol, que son los que básicamente generan dinero, porque son los que se ven mucho en televisión, no han estado sobresaliendo. Bueno, los softball. Que sí, pero tú puedes buscar, atletas hay un montón, pero ellos buscaban que fuesen, que estuviesen en Final Four,
que la marca, que la universidad fuese una universidad que estuviese en el de torneo moda. siempre. Como hoy día tú puedes decir que una universidad que está de moda, Kentucky, Clemson, que estos últimos años ha salido y se ha metido en el baile, fútbol, sí. como el año que viene, Illinois, ¿tú me Illinois. entiendes? Poco a poco, pues, y eso es lo que en gran parte trae el problema de este caso, que UCLA no está en el marquee matchup de los sábados, no está jugando en CAA, los juegos del Pac-12, los que están dando son los de Oregon, los USC de vez en cuando. No es la universidad que el mismo no promociona o mercadea a UCLA hoy día, porque hay mejor producto, so que todo este dinero que le han dado a UCLA no se está viendo, que es gran parte de lo que ellos entendían que iba a impactar en las ventas de la marca con el logo de la universidad. Llévatelo, Dani. Y lo que nos lleva es, básicamente, ahora mismo, UCLA demanda Under Armour porque Under Armour se quiere salir del contrato por fuerza mayor, porque ha tenido pérdidas, ellos dicen, alegan, relacionadas al COVID, que no le han permitido cumplir con sus obligaciones del acuerdo. Y Under Armour está invocando la cláusula de fuerza mayor, pero Under Armour también hace hincapié en que ellos no han visto el return on investment esperado. O sea, ellos básicamente dicen que UCLA, al no haber excelled, no ha llegado lejos como ellos esperaban en los últimos años, el ingreso que ellos han visto de esta promoción no es suficiente como para justificar la inversión que ellos están haciendo. De acuerdo, y entonces por esa misma línea Under Armour pues alega eso, pero UCLA dice, por donde va Kiko, que ellos llevan struggling financieramente hace años y que pues claramente esto es una excusa para salirse de las obligaciones, como habíamos anticipado que podía suceder. Under Armour tiene otro problema, y es que hace poco empezaron a ser investigados por el Federal Trade Commission. Por sus accounting, por sus prácticas de contabilidad. Exacto. Claro, porque se fueron y pusieron todo el dinero. De hecho, la suerte más grande que ellos tuvieron fue en MLB. MLB, ellos tenían un contrato que empezaba este año y ellos trataron de salirse y Nike se enteró y Nike entró y tiene un contrato, no sé, multimillonario, pero de cientos de millones. Pero si no, hubiesen tenido un incumplimiento de contrato con ellos porque se dieron cuenta que no les permitía tener la liquidez que ellos entendían que iban a poder tener. Correcto, y esto les ha causado que el FTC básicamente los investigue, y entiendo que no ha llegado a una conclusión de que están haciendo fraude ni nada de eso, pero como sea, esto es parte de la excusa que ellos utilizan para decir: yo no puedo cumplir contigo si mira cómo están investigando por un lado, porque no tengo las manos limpias, porque no tengo dinero, no tengo liquidez. Así que no sé si... Y la demanda es por 280 millones, así que... Que básicamente exigir el cumplimiento específico del contrato. Correcto, diciendo, lo que queda. Sí, nomás, tú firmaste un contrato, ahora me tienes que dar lo que falta del contrato. Y yo creo que por esa misma línea llegamos al próximo caso, que es el de Coca-Cola, que va por la misma línea, en este caso, que es con, te voy a decir el nombre bien, National Hot Rod Association, NHRA. Ellos son... Eso es como, esos son como tú prendes el televisor y estás viendo lo que parece ser NASCAR, pero no es NASCAR, de carro en Estados Unidos. Eso es, correcto. Entonces, el acuerdo que tenían, Coca-Cola está buscando terminarlo, pues ellos dicen que debido al COVID, el NHRA canceló una serie de eventos en mayo, por lo cual no se pudo dar el intercambio acordado de promoción, y por ende pues Coca-Cola perdió ese dinero, y entonces ellos alegan que eso les da la potestad para salirse del contrato. NHRA lo que dice es que eso es solo, obviamente, igual que dice UCLA en el otro caso, que esto es una excusa. Básicamente lo que ellos dicen es que eso no es lo que dice el contrato. Esto lo alegan, pues ahora mismo no tenemos ese contrato al frente, así que nada, no nos podemos basar en las alegaciones. Alegan que el contrato lo que dice es que si sucede una situación como esa, como la que tienen que cancelar un evento por X o Y razón, lo que procede es el reembolso de ese dinero
que se supone que hubiesen adquirido la otra parte, excepto Coca-Cola. Lo que se supone que Coca-Cola hubiese ingresado por su inversión en esos eventos, pues se supone que el NHRA se lo reponga. Básicamente le están diciendo que a prorrata tú vas a generar lo que se supone que generar por los eventos que se dieron. Correcto. También el NHRA basa su claim de que esto es una excusa en que ya en septiembre de 2019 Coca-Cola había anunciado que estaba buscando alguna manera de salirse del acuerdo, pero que no tenían ninguna. Y ahora pues convenientemente apareció un loophole, así que veremos cómo quedan estos casos. Este acuerdo fue mucho más pequeño que el de Under Armour, este era por 34.3 millones. Así que estos casos están corriendo ahora mismo. Oye, yo creo que hay que tener pendiente que en caso de fuerza mayor hay dos tipos de cláusula de fuerza mayor. Por un lado, la cláusula de fuerza mayor que protege a las partes, que dice que si una parte no cumple o no puede cumplir, el contrato es nulo. Y por otra parte, está la cláusula de fuerza mayor que dice que si las partes no pueden cumplir, se protege el contrato y se mantiene o no se va a encontrar que la parte está en violación del contrato. Son dos cláusulas opuestas. A veces se pone una, a veces se pone la otra, a veces no se pone ninguna. En este caso no hemos visto la cláusula que está en el contrato, hay que ver qué cláusula está, y si no está ninguna, hay que ver cuáles son los argumentos que están invocando cada una de las partes, porque, como les dije, son dos argumentos opuestos, son dos cláusulas opuestas, y dependiendo de lo que se haya puesto o el espíritu del contrato, es que se va a determinar quién tiene la culpa o quién tiene la razón en este caso. Así que yo creo que con esto, acá, por lo menos tenemos ahí para entretenernos, veremos cómo acaban estos casitos. Esto definitivamente va a sentar algún tipo de precedente para las otras compañías que quizás están evaluando hacer esto mismo y utilizar el COVID como excusa para salirse de contratos multimillonarios que quizás al momento les convenían, pero ya a la larga, como podemos ver con Under Armour, pues posiblemente se vuelven muy onerosos para la compañía y entonces tienen que buscar este tipo de maniobras para salirse de sus obligaciones. ¿Algo más que quieran añadir a este tema? Yo creo que hemos cubierto en general en arroz y habichuela cómo funciona el mercadeo en los deportes, el fenómeno del ambush marketing y cómo eso va a seguir creciendo y veremos e innovando. Veremos cómo hacia el futuro siguen inventándose nuevas maneras de hacer este mercado de emboscada. Hablamos de los casitos y básicamente ahí tenemos el contexto que está sucediendo con el mercadeo en los deportes mundialmente. Así que habiendo dicho eso, llévatelo. Los dejamos. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, todas las redes sociales, Lex Deportiva Podcast. Acuerden escucharnos en Spotify, estamos en Apple Music, también estamos en YouTube, en Oliveras Legal. Ahí búsquenos, denle subscribe, like, follow y si les gusta, compartan a su abuelo, a su tío, a su primo, a su sobrino, a quien ustedes quieran. Así que nos vemos la semana que viene. We out.